Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a crear un formulario de ingreso de datos en Excel. Bien, el ejemplo que estás observando es exactamente lo que vamos a hacer. Bien, lo que estás viendo, todo este estilo, toda esta forma, el lápiz, todo está hecho en Excel, ¿ok? No es una imagen. Nosotros lo vamos a crear paso a paso y desde cero para que quede exactamente como lo estás observando. Bien, vamos a pasar a probarlo. Miren, vamos a pasar a probar este formulario y luego de eso lo creamos desde cero. Bien, aquí yo tengo otra hojita. Miren, acá está mi tablita donde se van a almacenar todos los datos que nosotros ingresamos desde acá. Por ejemplo, miren, en código le voy a dejar 1, descripción, podría poner café, en precio le vamos a poner, no sé, a ver, 4.5, cantidad, que sean 10 unidades, y fecha, miren, fecha, yo lo puedo escribir manualmente, o también, miren, puedo borrarlo y dar un clic aquí en el icono, ¿ok? Doy un clic en el icono y automáticamente tengo la fechita ahí. Bien, luego de eso le damos en grabar, un clic en grabar y te va a saltar esta ventanita, miren, que estamos observando, y le damos en aceptar, ¿ok? Si nos vamos ahora a la otra hojita, miren, acá están los datos que acabamos de ingresar. ¿Ok? Vamos a agregar un producto más. Miren, por ejemplo, código, vamos a poner código 2. Descripción, a ver qué podríamos poner. Harina, vamos a poner, vamos a poner harina. Por acá precio, vamos a poner 3.5, cantidad 5 unidades. Y por acá la fecha va a ser la misma. Y le damos ahora sí en grabar. ¿Ok? Le damos en aceptar. Y miren que ahora ya tengo acá el otro producto con su código, ¿ok? Descripción, harina, precio, cantidad total y por acá la fecha. Bien, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. De limpiar, obviamente ya sabemos qué va a hacer, te va a borrar los datos, ¿no? Vamos a abrir por acá un nuevo Excel para comenzar a hacerlo ahora sí desde cero. Bien, ahora sí. Lo primero que nosotros hacemos es guardar nuestro documento habilitado para macros, ¿ok? Vamos a ir acá, pestaña archivo y le damos en guardar como. Vamos a ir a examinar y pónganle en cualquier parte de su computadora que recuerde, ¿ok? Yo siempre trabajo en escritorio y por acá vamos a poner, miren, por acá voy a poner base de datos, ¿ok? Base de datos, suponiendo, ¿no? Y acá abajito en tipo, aquí es donde vamos a seleccionar nuestro Excel habilitado para macros. Damos un clic y vamos a buscar, miren, la segunda opción que dice libro de Excel habilitado para macros. Selecciono y ahora sí le doy en guardar. Y por fin ya comenzamos a crear nuestro formulario, ¿no? Miren, yo me voy a acercar acá, voy a acercar acá en la parte derecha inferior, para que los datos sean más grandecitos, ¿ok? Más o menos le puedo poner unos 200, podría ser ahí, miren, podría ser unos 200. Y me voy a situar, a ver, me voy a situar exactamente en la celda 3, en la celda C, ¿ok? Miren, acá en la celda C. Voy a poner acá el código, miren, código. Voy a poner la descripción de mi producto. Voy a poner, miren, dejando un espacio, voy a poner el precio. Por acá voy a poner la cantidad. Voy a poner el total y por acá vamos a poner la fecha. Bien, ahí lo tenemos. Luego de eso, miren, voy a separar un poquito más y aquí, miren, en esta celda le voy a pintar, ¿ok? Le voy a pintar de un color que sea muy parecido al que estamos observando. Bien, para ello, miren, vamos a venir a la pestaña inicio y acá, miren, acá en bordes doy un clic y me voy a ir al último. Color de línea, miren, color de línea, voy a elegir por ejemplo este, a ver, nuevamente acá, y en estilo de línea, la que está, la tercera, miren, en este caso la tercera, ¿ok? La tercera, no se olviden, color de línea, y estilo de línea, la tercera opción que tengo es esta, ¿no? Doy un clic y vamos a seleccionar, miren, todas las partes de todos los bordes de nuestra celda, miren. ¿Ok? Uno por uno, para que se vea bonito. Esto simplemente es estilo.
no tiene nada que ver con el formulario en realidad, pero cuando está, se podría decir con otro aspecto, puede sorprender a las personas, ¿no? Y lo tenemos de tal manera, miren, estoy haciendo uno por uno, ahí lo tengo, uno por uno, para que esto quede bonito, ¿no? En realidad casi ni se puede apreciar, ¿no? Pero ahora lo van a ver en el resultado final. Luego apretamos escape y ahora sí, ya tengo, miren, ya tengo acá todos mis campos que voy a agregar, ¿no? Voy a pasar a poner acá los botoncitos. Me voy a la pestaña insertar y en formas elijo la rectangular. Miren, voy a elegir esta, un clic, y lo voy a poner más o menos por acá. Miren, ahí lo tengo. Clic derecho, editar texto. Acá voy a poner guardar. Miren, está muy grande, voy a ponerle más pequeñito, guardar. Y control C, control V, copio, pego. Y acá voy a poner limpiar. ¿Ok? En fecha, miren, en fecha, a ver, vamos a ponerlo al centro. Miren, damos un clic en la forma y lo ponemos al centro. Miren, acá también al centro. Y lo mismo en guardar, al centro, tanto vertical como horizontalmente. Bien, lo que vamos a hacer ahora es poner la fecha, ¿ok? El icono de la fecha. El icono de la fecha lo insertamos en la pestaña insertar y en formas abajo dice iconos. Miren, acá en formas abajo tengo la opción de iconos. Es muy posible que a ti no te aparezca esta opción de iconos por la versión del Excel que tengas. Puedes utilizar también cualquier imagen de internet, no hay ningún problema. Puedes también utilizar, miren, formas, no hay ningún problema. Puedes utilizar formas o puedes utilizar iconos o puedes utilizar cualquier imagen de internet. ¿Ok? En mi caso, yo sí tengo la opción iconos, le doy un clic y por acá, miren, voy a buscar, a ver, voy a poner calendario. Miren, calendario, a ver, fecha, no hay nada. Con fecha, sí, con fecha, miren, podemos insertar cualquiera. Esta, me parece que esa es la que utilicé. Y le doy en insertar. Ok, miren, acá está. Le hago más pequeñito y le pongo el color que desee. A ver, creo que elegí un verde, ¿no? Podría ser este. Bien, ahí lo tengo, ¿ok? Ahí lo tengo, miren, ahí lo tenemos. Al final, miren, al final, solamente para que vean, vamos a ir a la pestaña vista y vamos a quitar las líneas de cuadrícula. Miren, vamos a quitar para que todo quede sin las líneas, sin los bordes de las celdas, ¿no? Pero, como nosotros queremos guiarnos, no tenemos experiencia, se podría decir en un área blanca, vamos a poner por mientras para guiarnos, vamos a activar la opción de líneas de cuadrícula. Eso va a ser al final. Bien, a esta hoja le vamos a llamar, a ver, formulario. Ok, formulario, así nomás. Bien, acá, miren, acá en la otra hoja le vamos a poner, vamos a crear una hoja nueva, base datos. Ok, ahí lo tenemos, base datos. Vamos a acercar un poquito más, miren, vamos a acercar un poquito más y vamos a poner todos los campos que yo tengo acá. Miren, todos estos campos lo vamos a poner aquí. Miren, tengo el código, tengo la descripción, tengo el precio, tengo la cantidad total y por acá vamos a poner la fecha. Bien, voy a seleccionar todos mis datos. Vamos a ir a la pestaña inicio, y le vamos a poner a la izquierda. Ok, miren acá, a la izquierda. Podemos agrandar un poquito más la descripción. Sí, miren la descripción. Y luego de eso vamos a ir, pestaña insertar, y le vamos a dar acá donde dice tabla. Ok, un clic en tabla. Miren, un clic en tabla y le damos, la tabla tiene encabezados. Activamos esta opción, la tabla tiene encabezados y le damos en aceptar. Bien, miren, ahora sí, ya tenemos nuestra base de datos. No se olviden, pestaña archivo, guardar. Ok, pestaña archivo, guardar, por si se les cierra el programa. Ahí lo tenemos. Bien, miren, podríamos ya estilizarlo como lo estamos observando, o ponemos primero a funcionar y luego le ponemos los estilos. Creo que primero vamos a hacer primero el estilo, ok, lo que estamos observando, porque en realidad no es muy difícil. Bien, vamos a insertar, vamos a la pestaña insertar, formas, y vamos a elegir la forma rectangular, esta. Bien, rectángulo,
Y vamos a hacer un rectángulo, miren, más o menos calculando, podría ser ahí, más o menos calculando. Y a este, 2 veces clic, tenemos que estar en formato de forma. En relleno de forma le vamos a poner sin relleno, ¿ok? Sin relleno. En contorno de forma le vamos a poner más gruesito, miren acá en grosor, le vamos a poner, a ver, de tal manera, acá, ¿ok? Este que dice 4 puntos. Un clic acá y le vamos a poner de un color negrito, perdón. Ahí lo tenemos, bien, miren, ahí lo tenemos. Asegúrense, miren, asegúrense de se podría decir agarrar una área, miren, yo estoy agarrando todo esto, miren, lo voy a pintar de otro color, le voy a pintar de otro color, por ejemplo amarillo, miren este amarillo, yo estoy agarrando toda esta área, miren, y con este rectángulo le estoy tapando, ok, algo así, bien, algo así, pero por el momento no vamos a poner ningún color, bien, ahora sí, traemos mi rectángulo, el rectángulo, y vamos a poner, miren, vamos a poner este adorno que está encima, miren este adorno, es fácil también en realidad de hacer. Vamos a ir a la pestaña insertar, formas, y voy a elegir la forma rectangular, ok, el rectángulo, acá, con bordes redondeados, un clic, y más o menos, miren, más o menos lo traigo por acá. Hay que bajarle un poquito más, creo, miren, podría ser ahí, a este le voy a subir, a ver, creo que ahí está bien, creo que ahí está bien, lo voy a bajar un poquito más, miren, y podría quedar ahí, sí, me parece bien, luego de eso nos vamos a la pestaña insertar, nuevamente formas, voy a poner un círculo, un elipse, y presionando la tecla Shift para que no se deforme, voy a dibujar un circulito, ok, miren, en este caso lo voy a poner acá, más abajito podría ser, y acá voy a insertar otro circulito, pero de un color, acá, pestaña insertar, nos vamos a formas, y nuevamente elipse, pero esta vez de un color blanco, ok, miren, de un color blanco, a este le voy a poner relleno, color blanco. Vamos a quitarle el contorno de forma, sin contorno, aquí también, contorno de forma, sin contorno, y aquí contorno de forma, sin contorno. Vamos a cambiarle de color, yo le puse este color si no me equivoco, y a ese también del mismo color. Bien, ahí lo tenemos, miren. Ya cambié un poquito el estilo, miren, porque acá era otro estilo. Miren, era otro estilo, bien, ahí lo tenemos. Algo similar en realidad, ¿no? Ahí lo tenemos. Pueden agrupar para que no se mueva esto, miren, dando un clic, presionas la tecla control y seleccionas, miren, seleccionas las 3 formas. Luego de eso, clic derecho y le das en agrupar. Bien, agrupar, para que todo se mueva junto, bien, ahí lo tenemos. Vamos a pasar a poner ahora sí el fondo amarillo, miren, el fondo amarillo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a abrir un PowerPoint, por si tienes Excel, tienes PowerPoint, obviamente, ¿no? Ponemos acá en nuestro buscador, PowerPoint, y abrimos nuestro PowerPoint. Bien, a ver, está cargando, presentación en blanco, y miren, a ver, sí, voy a abrir nuevamente, voy a dar en archivo, nuevo, porque me saltó otra cosa, nuevo, presentación en blanco, y aquí, ok, voy a eliminar esto, y vamos a poner un amarillo, es el color que yo elegí, miren acá, insertar, formas, y una rectangular, miren, vamos a dibujar más o menos todo ese tamaño, y 2 veces clic, relleno de forma, y elegimos un amarillo. Miren, en este caso es naranja, yo le tengo acá como estándar, porque ya lo elegí, naranja. Selecciono, pero ustedes pueden elegir cualquier otro color, no hay ningún problema, ¿ok? Miren, pero sin contorno de forma, sin contorno, ¿bien? Ahí lo tenemos. Le damos clic derecho, le damos en guardar como, a la forma que acabamos de elegir y el color, le damos guardar, clic derecho, guardar como. Ok, acá está, miren, guardar como imagen, y lo vamos a guardar en escritorio. Yo acá le voy a poner, miren, fondo para formulario. Ok, miren, formulario. Ahí lo tengo. Le doy en guardar, y ahora sí venimos al Excel, miren acá, vamos acá a datos, no, perdón, acá a la pestaña disposición de página.
disposición de página, nos vamos a fondo. Y acá, miren en fondo, acá está fondo, no se olviden, acá en el grupito de configurar página, fondo. Y acá desde un archivo, ¿ok? Vamos a elegir, a ver dónde está. Sí, miren, acá está fondo para formulario. Acá lo tengo, fondo para formulario, 2 veces clic. Y miren, ya lo tengo de tal manera, ¿ok? Vamos a seleccionar ahora sí las celdas. Miren, vamos a seleccionar las celdas que están dentro de nuestro recuadro. Y acá le vamos a pintar en la pestaña inicio. Miren, pestaña inicio, relleno, y le vamos a poner un color blanco. Miren, ahí lo tenemos, ¿ok? Relleno, color blanco. Vamos a eliminar pestaña vista. Y le eliminamos las líneas de cuadrícula, ¿bien? Y miren, ya tenemos nuestro formulario un poco dinámico, ¿no? Esto está muy grande en realidad. Ustedes ya lo arreglan. Miren, lo voy a poner por acá. Puede ser el mismo diseño también este que yo utilicé. Miren, me parece que está más bonito este, ¿no? Pero ustedes ya lo cambian, ¿bien? Ahí lo tenemos. ¿Qué más? ¿Qué más nos falta hacer acá? Nos falta insertar. Miren, pestaña insertar. Pestaña insertar. Icono. Pueden utilizar también otra imagen. Y yo puse un lápiz para que se vea más dinámico, ¿no? Por ejemplo este. Insertar. Y ahí está mi lapicito. Miren mi lapicito. Y le cambié también de color, ¿no? Relleno, le puse este. Bien, ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos a pasar a hacer funcionar nuestra tablita, ¿ok? Ahora sí, recién vamos a pasar a hacer funcionar esos botones. Vamos a ir acá a la pestañita Vista. Miren, damos un clic en la pestaña Vista. Y acá a la derecha tenemos esta opción que dice Macros. Ok, miren, ahí dice Macros. Vamos a dar un clic en Macros. Y luego vamos a dar donde dice Grabar Macro. Ok, miren, Grabar Macro. Le voy a dar un clic acá y me va a saltar esta ventanita. Aquí yo voy a poner el nombre de la macro que voy a utilizar. Podría ser, por ejemplo, grabar datos. Ok, miren, grabar datos. Lo estoy poniendo pegado, ¿bien? Mi macro se va a llamar grabar datos. Luego de eso le doy en aceptar. Y todo lo que hagas de aquí en adelante, la grabadora de macros lo va a procesar como códigos para que luego tú lo puedas ejecutar cuando quieras. Bien, así que tengan mucho cuidado con los clics que demos. El primer clic que vamos a dar para esta macro es acá, miren, ir a nuestra base de datos. Miren, voy a dar un clic en base de datos y ese clic ya me grabó la grabadora de macros como código. Bien, el segundo clic que vamos a dar, miren, es en la segunda fila de tu tabla. Miren, la primera fila es la fila 2, ¿no? Voy a dar un clic acá en la fila 3, ¿ok? Un clic. Selecciono toda la fila. Y luego de eso, aquí mismo, en la fila 3, en el número 3, le voy a dar un clic derecho y le vamos a dar en insertar. Miren, nos tiene que insertar una fila, porque si no inserta la fila, cada vez que pongas o agreguemos datos con nuestro formulario, lo va a chancar, ¿ok? Entonces yo quiero que siempre crezca y me agregue una fila. Le damos en insertar y nos aseguramos que la fila esté abajo. Miren, acá la línea, no sé si pueden observar, ya aparece abajo. Eso quiere decir, miren, acá en la fila 4 tenemos esta línea. Quiere decir que sí se insertó, ¿no? Luego de eso, vamos a venir nuevamente a la hoja formulario y vamos a seleccionar todas las celdas con los datos que vamos a ingresar. Tenemos código, miren, presionamos la tecla control, seleccionamos descripción, sin soltar la tecla control vamos a seleccionar a todos. Miren, vamos a seleccionar a todos. Luego de eso le damos clic derecho y le damos en copiar. Miren cómo las celdas están seleccionadas, ¿no? Y acabamos de copiar. Regresamos a la base de datos y nos vamos a situar, miren, en la segunda fila, ¿ok? O sea, en la fila 3, abajo de tu código. Vamos a dar clic derecho, vamos a dar pegado especial, miren, y vamos a ir acá a la última opción, nuevamente pegado especial. Un clic acá. Te va a saltar esta ventanita. Miren, acá en pegar vamos a poner valores, porque si no ponen valores te va a copiar de repente con toda la fórmula que puedas utilizar. Bien, para eso solamente valores, sin fórmula. Y acá vas a activar esta opción que dice transponer. Bien, miren, transponer. Y simplemente le damos en aceptar y volvemos a formulario
Y miren, vamos a apretar la tecla escape, para que no esté seleccionado. Y damos un clic acá en código, ¿ok? Para que siempre aparezca el código seleccionado, ¿bien? Luego de eso, ya podemos parar la grabadora de macros. Miren, acá en macros le damos un clic y damos detener grabación. Un clic acá, ¿ok? Ya detuvimos la grabación y ahora sí podemos pasar a probar, miren, nuestros datos. Acá no se ve nada, en realidad no se ve nada porque hemos copiado celdas vacías. Pero cuando ponemos los datos ya nos va a copiar, miren, nos va a copiar con todo el texto. Bien, vamos a poner acá código, yo voy a poner, por ejemplo, 1, miren, solamente número 1, descripción, voy a poner café, por ejemplo, precio voy a poner 4.5, cantidad vamos a poner 5, miren, el total voy a poner igual a precio por cantidad. Bien, presionamos enter y la fecha por el momento le vamos a poner, no sé, cualquier fecha. Bien, así por ejemplo, ¿no? Ahí lo tenemos. A estos datos le vamos a poner en el centro para que se vea más bonito, más estético. Miren, en el centro y acá también en el centro y acá también en el centro. ¿Ven? Si le doy en grabar no me va a funcionar porque todavía no le asigno la macro. Para ello le doy clic derecho, asignar macro, miren, asignar macro y vamos a buscar, acá está, miren, grabar datos, ok, grabar datos. Estos de acá que me aparecen arriba son del otro Excel que estoy utilizando. A ustedes solamente les va a aparecer la macro que acaban de crear, ¿no? Grabar datos, miren, ahí está el nombre que le pusimos y le damos en aceptar. Vamos a probarlo, miren, no tiene nada de datos, y le damos en grabar. Miren, nos vamos a base de datos y miren, ya está café. Ok, la fecha, miren, la fecha está diferente. Vamos a ponerle, vamos a eliminar. Y acá, miren, en la fecha vamos a seleccionar los dos. Vamos a ponerle en la pestaña inicio, le vamos a poner acá fecha corta. Ok, miren, en total también le vamos a poner moneda. Vamos a seleccionar los dos y vamos a ponerle moneda español para Perú. Precio también le vamos a poner moneda español. Y creo que nada más. A ver, acá en formulario está con fecha. Miren, acá precio también le voy a poner moneda Perú. Ahí soles. Y en total también le vamos a poner en moneda soles peruanos, ¿no? Ahí lo tenemos. A ver, vamos a dar nuevamente en grabar. Guardar, a ver, guardar. Y nos vamos a base de datos y ahí lo tenemos. Bien, miren, acá está. Estos datos le vamos a traer a la izquierda. Sí está a la izquierda. Acá está muy pegado. Miren, acá está muy pegado. Y ahora sí, vamos a poner otro producto. A ver, código 2. Vamos a poner acá harina. Vamos a ponerle que está a 10 soles. Y vamos a poner 2 unidades. Ok, la fecha le vamos a cambiar. Ahí vamos a poner 3. Y le damos en guardar. A ver, miren, ya está, primerito, ok. Acá arriba lo tengo, ok. Miren, 2, harina, 10 soles, precio. Entonces ya me está funcionando, ¿no? El limpiar es facilísimo también. Miren, vamos a ir acá a la pestaña vista. Nuevamente pestaña vista. Nos vamos a macros. Y vamos a grabar macro. Y voy a poner acá, ¿qué nombre le vamos a poner? Limpiar. Miren, limpiar. Le damos en aceptar. Y lo único que vamos a hacer es presionar el suprimir para que se borren los datos. Suprimo, harina, suprimo, precio, suprimo, cantidad, suprimo y fecha, suprimo. ¿Ven? Paro la macro, miren, paro la macro, macros y detenemos grabación. Nos vamos acá a limpiar, le vamos a asignar la macro que acabamos de grabar, ¿no? Clic derecho, asignar macro y miren, acá está limpiar, al último, acá, limpiar. Le doy en aceptar y miren, si yo ingreso código 3, descripción, vamos a poner, no sé, a ver, ¿qué podemos poner? Cuadernos, por ejemplo, vamos a poner precio 2.5, cantidad 50 unidades y fecha vamos a poner cualquier cosa, ok. Le damos en guardar, un clic, miren, ya me guardó, acá está cuaderno y limpiar, me acaba de limpiar. Entonces me está funcionando perfectamente. Vamos ahora a activar, miren, este botoncito del calendario, de la fecha, ¿bien? Lo mismo, pestaña vista, macros, grabar macro, ok, grabar macro. Vamos a poner acá fecha, miren, fecha, nada más fecha. Aceptamos
Y lo único que vamos a hacer es seleccionar la fecha, damos un igual y vamos a poner la fórmula de hoy. Abro paréntesis, cierro paréntesis y enter. Nada más, así de simple, ¿ok? Doy un clic acá para que me seleccione y le doy en macros, detener macro. Lo mismo, miren, vengo acá, un clic, le doy en asignar macro y le doy en fecha. Miren, fecha, ¿ok? Le damos en aceptar y si le doy limpiar, a ver, no, perdón, le doy en limpiar, me borra, fecha, miren, limpiar, fecha, limpiar. Puedes también ingresarlo manualmente, no hay ningún problema. Miren, no hay ningún problema. Y lo limpias y vienes acá y lo ingresas. Vamos a ingresar el último, código 05. Vamos a poner, a ver, el TioTech, un producto suponiendo. Vamos a poner por acá 1000. Vamos a poner cantidad 1000. O cantidad 10. Nada más, le doy en guardar. Nos vamos acá, miren, a ver, sí, y lo tenemos acá. Ok, ahí está. Y limpiar y nuevamente nos limpia. Podemos agregarle también un mensajito. ¿Ok? Un mensaje que te diga datos grabados correctamente. Le damos acá en formulario, clic derecho, ver código. Miren, vamos a ir al código. Tenemos que insertarnos en el código, ver código. Y acá, miren, a mí me aparece dos proyectos, 1 y 2. Acá a la izquierda, miren, este es el formulario de Visual Basic. Acá a la izquierda, miren, tengo un proyecto y es base de datos, ¿no? Ese es el nombre de mi Excel. El nombre, sí, miren, acá está el nombre, base de datos. Y acá también arriba tiene que decir base de datos, ¿bien? Luego van a buscar esta carpetita que dice módulo. Vamos a abrirlo. Y acá van a dar 2 veces clic en el módulo 1, ¿ok? 2 veces clic. Miren, y acá están todas las macros que ustedes han creado con sus nombres. Miren, los nombres lo tienen acá, miren, grabar datos. Comienza con SAP, con sub, y grabar datos y me abre 2 paréntesis. Miren, y termina donde dice en SAP, ¿ok? Acá, en SAP, ¿ok? O sea, todo esto, miren, todos estos códigos que ven es una macro. Acá también tengo la macro de limpiar, miren, y acá tengo la macro de fecha. Si quiero que me aparezca un mensaje cada vez que grabo, entonces tengo que ubicar la macro de grabar datos, porque es la que ejecuto, ¿no? Me voy al último acá, miren, me voy al último acá. Al último, antes del ensap de la macro grabar datos. Y acá voy a poner msgbox, que en códigos es para que nos lance un mensajito. Abro paréntesis y acá le pongo el texto entre comillas que quiero que vaya el mensaje. Por ejemplo, datos grabados correctamente. Y pongo, no sé, un signo de admiración, por ejemplo, ¿no? Podría ser ahí. A ver, fin. Sí, miren. A ver. Ahora sí, bien. Miren, me acaba de aparecer. ¿Cómo quito esto? Creo que era con esto. A ver. Lo vamos a dejar, creo, ahí. En SAP. Miren, lo voy a dejar ahí, ¿ok? Sin borrar nada. Miren, se me acaba de cambiar el puntero. No recuerdo en realidad con qué. Creo que era con este. Miren, no lo tengo. Y tampoco. Bueno, ahí lo voy a dejar, ¿ok? Vamos a poner en SAP. Vamos a grabar la macro. Vamos a borrar este. Y vamos a probarlo, a ver. Si yo pongo acá código 6. A ver, número 6. Descripción. Vamos a poner. ¿Qué podríamos poner? Lápiz, cuaderno, mochila, por ejemplo. Precio, le vamos a poner 50 soles. Cantidad, le vamos a poner 10. Bien. Fecha. A ver, la fechita le vamos a poner acá. ¿Ok? Y le damos en guardar. Un clic en guardar. A ver, me está lanzando un error. A ver, sí, creo que es este. A ver, sí, tenemos... Ah, sí, es el signo de interrogación que está afuera. ¿Ok? Lo vamos a borrar. Miren, ahora sí. ¿Ven? El signo de interrogación estaba afuera. Tiene que quedar así. MSGbox, entre paréntesis. Y en medio de los paréntesis, 2 comillas. Y su texto. ¿Ok? Ahora sí, vamos a guardar. Vamos a cerrar. A ver, aceptamos. Y vamos a dar nuevamente en guardar. Y ahora sí, miren, ya me salta el mensajito. Acá lo tengo. Acá está mi mensaje. Datos grabados correctamente. Bien, datos grabados correctamente. Le doy en aceptar. Y miren, acá lo tengo. 6 mochila. Ahí está. Vamos a agregar el último. Miren, voy a poner 07. Y por acá podría poner, no sé, voy a poner X. Vamos a poner acá, por ejemplo, a ver, 20. Cantidad, voy a poner 5. Y ahí lo tengo, ¿ok? Fecha ya está.
le doy en guardar, datos grabados correctamente y miren, acá está, la X. ¿Ok? El último registro. Si ustedes notan un parpadeo, miren, yo le voy a dar guardar, un parpadeo. También pueden quitar ese parpadeo para que no dé esa impresión de que está cambiando de hoja, ¿no? Como es en este caso. Miren, nuevamente noten el parpadeo, guardar y le dan en aceptar. Para quitar ese parpadeo podríamos poner este código, miren, acá. Lo voy a poner mejor en un bloc de notas para que lo vean más clarito, ¿ok? Miren, ponen application, se escribe application.screen updating, ¿ok? Updating, ¿ok? Y ponen igual false, ¿ok? Miren, acá está application, screen, updating, false. Todo eso lo copian y lo pegan acá, miren, ver código, miren nuevamente módulo y lo vamos a copiar acá en la misma macro que dice grabar datos, ¿ok? Al inicio, miren, control V y ponen este codiguito que acabo de escribir. De esta manera van a evitar el parpadeo. Le doy en guardar, cierro, miren, guardarse acá, cierro y miren, le doy guardar y ya no hay parpadeo, ¿ok? Miren, fíjense, ya no hay parpadeo. Miren, nuevamente acá voy a poner le doy guardar. Miren, ya no hay parpadeo. Fíjense, ya salvé, ya no hay parpadeo, ¿no? Si quieren que limpie después de guardar, también pueden hacer lo mismo. Miren, vamos a ir a formulario, clic derecho, ver código. Y acá, módulo, miren acá, al final, miren acá, antes del mensaje o después del mensaje, eso ya depende de ustedes. Pueden llamar a pueden llamar a la macro limpiar. El mismo nombre de la macro que utilizaron para limpiar. Ponen la palabrita limpiar. A ver, vamos a guardar, vamos a ver si funciona. Y le damos en guardar. Miren, aceptas y ya te limpió. ¿Ok? Miren, ya te limpió. Bien, pones cualquier cosa. Miren, vamos a poner cualquier cosa rápidamente. Y la fecha también. Le damos en guardar. Aceptas y te limpió y tus datos ya están acá. ¿Ok? Y eso sería todo. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, comenta este vídeo para yo responderte. No te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta el próximo vídeo.